justamente en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y con gente a la que quiero tanto, como Jacobo, Zaffarón y todos ustedes. Así que bueno, gracias y ojalá pueda aportar a la altura de las expectativas. Bueno, le damos la bienvenida a Hugo y también queremos agradecer la presencia a Silvia Virta, que también es una colega, maestra. Silvia Virta, una gran compañera. Una gran compañera, una enorme compañera, maestra, que además es la co-coordinadora de la Comisión de Educación del Instituto Patria y la directora provincial de la modalidad de jóvenes adultos y adultos mayores, que también con absoluta generosidad se suma a esta charla para estar moderando un poco el tema, ya que es una también de nuestras especialistas. La verdad que invitamos a Hugo, para nosotros es un profundo honor contar con este maestro, que nos va a echar luz para poder pensar en algunas cuestiones que claramente están posicionadas en el lugar y en el posicionamiento político en términos de política educativa que tenemos en esta institución. Desde ahí, quizás en modo introductorio, porque todos queremos escucharlo a Hugo, es poner en tensión algunas cuestiones que a veces las naturalizamos, las consideramos como obvias, que consideramos que son fundamentales volver a mirar. Desde ahí el concepto de educación popular, que Hugo ahora va a echar luz, y de derechos humanos y la relación con la justicia y con la justicia educativa, y poder poner en tensión este doble juego de la inclusión y la exclusión, tantas veces escuchado en educación, y el poder empezar a pensar y a entender a la educación como un antidestino, como nos plantea Violeta Núñez, ¿no? Como una práctica que permite la construcción de futuros que no son decibles desde el antes. Nosotros desde el antes no podemos marcar un destino prefijado con decir estos sí y estos no, estas sí y estas no. Entonces desde ahí pensar esto de un futuro como no predecible solamente a posteriori, es para empezar a poner en tensión este concepto de la educación como un antidestino y la educación popular como una puerta abierta a un montón de cuestiones. Y desde ahí también poner en tensión algunas cuestiones que vienen de la mano de la educación más tradicional o del concepto de entender a la educación ya como un destino prefijado y poder poner en tensión el concepto de intervención social contemplado en algunos momentos en la educación, que lo único que buscaba era quizás segregar, apuntar al vaciamiento cultural, apuntar al control de los individuos y apuntar con el tema que hoy nos ocupa, que voy a hacer recurrente, que es la asignación de un destino prefijado. La educación es para todos, la educación requiere de inclusión y para hablar de inclusión también tenemos que poner en tensión el concepto de exclusión e interrogarnos acerca de la concepción que tenemos de lo social. Si entendemos a la sociedad de hoy como un destino marcado, o bien si la entendemos como un momento donde las bifurcaciones son posibles. Claramente tenemos una posición tomada, no acordamos con la eliminación del diferente, no acordamos con el encierro y con la deportación, sí acordamos con que la educación es para todas y para todos. Desde ese lugar invitamos a este maestro a que nos ayude a echar luz acerca del concepto de educación popular y derechos humanos. Un poco para mover esta pequeña introducción que solamente apunta a esto, a escuchar a Hugo y bueno, a nuestra querida Silvia después moderando. Gracias. Bueno, gracias. Creo que es muy interesante la introducción porque de alguna manera ese concepto de la educación como antidestino plantea lo que decía Paulo Freire, la educación como un acto de libertad. Y básicamente eso consiste en construir las condiciones para ir en contra de esa corriente de lo predeterminado. Hace no mucho tiempo el ministro de Educación de la administración de Mauricio Macri, Bullrich, hablaba de que, bueno, necesitamos una educación
para los que van a dar empleo, para los que van a ser proveedores de empleo, y otra educación para los que van a competir por el empleo. Esa dualización de la sociedad y esa estratificación entre los que se van a preparar para estar arriba y los que se van a preparar para competir desde abajo, es justamente lo que creo entraña ese concepto de retar el destino, de retar las biografías prescriptas por aquellos que imaginan una sociedad donde el destino de las mayorías es la pobreza y la sumisión, tratar de sobrevivir, tratar de adaptarse, como también decía el exministro Bullrich, aquellos que van a tener que convivir con la incertidumbre permanente y tratar de disfrutarla, agregaba él. Y creo que quien más claramente planteó el vértice entre educación y derechos humanos fue justamente el maestro de los maestros para nosotros, Paulo Freire. Paulo Freire tiene una frase que de alguna manera es la que deberíamos encontrar en la puerta de entrada a la educación popular. Dice, no estoy en el mundo simplemente para adaptarme a él, sino para transformarlo. Y eso es lo que creo es el pilar de la educación popular, la educación concebida como un derecho, pero también como una herramienta de liberación. Justamente el 19 de septiembre del año próximo se va a cumplir los 100 años del natalicio de Paulo Freire, y los sindicatos de la educación de toda América Latina tenemos previsto un gran encuentro de educación popular, de educación militante, para honrar la memoria en su lugar natal, en Recife, cuando podamos encontrarnos en una gran asamblea del movimiento que hemos dado en llamar el movimiento pedagógico latinoamericano, y que está inspirado básicamente en esa enorme persona que fue Paulo Freire. Yo creo que Paulo Freire plantea dos cuestiones básicas: el aprendizaje del educador. Es decir, Paulo Freire cuestiona la idea de que el sacerdocio de la educación consiste en transmitir una visión del mundo que es la visión de las clases dominantes, en los distintos momentos. Históricamente fue así. Por eso muchas veces trataban de formarnos en la idea de que el acto de educar tenía que ser un acto apolítico, alejado de cualquier contaminación con la realidad. El docente era el transmisor de conocimientos que no tenían que estar contaminados, y fundamentalmente el docente tenía que ser una especie de sacerdote, un apóstol que fuera capaz de trasladar generación tras generación la visión del mundo, la comprensión del mundo, la comprensión de los límites de la justicia, la comprensión de los límites de los derechos, que hiciera gobernable para las clases dominantes justamente ese orden del que la escuela tenía la tarea fundamental de reproducirlo. Entonces Paulo Freire dice,
repensar lo pensado para revisar las posiciones del educador y también saber escuchar a nuestros alumnos. Es decir, lo que él plantea es una enseñanza crítica, una forma crítica de comprender y de realizar la lectura de la palabra y la lectura del mundo. Es decir, Paulo Freire dice, la lectura de la palabra y la lectura del mundo deben ser revisadas para ser comprendidas desde la libertad. Paulo Freire plantea ese principio de lectura del texto y lectura del contexto. Es decir, una educación que se convierta en un arma para la liberación, en un instrumento para construir la emancipación del individuo, pero también del colectivo, es decir, el individuo entendido como parte de un proceso histórico, en el que su condición y compromiso de clase impregnan el acto educativo. Y creo que en ese camino las enseñanzas de Paulo Freire han contribuido a forjar una concepción de la educación concebida, por un lado, como un derecho humano, también como una conquista social y fundamentalmente como un acto de libertad. Esta concepción de la educación, por supuesto, surge desde abajo, surge desde la experiencia de los docentes y surge como una forma de cuestionar la concepción educativa que tratan de imponer la institucionalidad del sistema, que trata de imponerse a través de la formación de los docentes dentro de un marco en el que nos terminan convirtiendo en especie de autómatas que debemos de alguna manera transmitir conocimientos de manera acrítica. Creo que en ese sentido se ha avanzado mucho. Una institución como esta, hace apenas 30 años, hubiese parecido imposible que existiera. Del mismo modo, hubo avances enormes de los docentes en toda América Latina, influidos por la palabra de Paulo Freire. Por supuesto, esto se da en el marco de los avances y los retrocesos de las luchas del movimiento popular. Paulo Freire, que en Brasil era una figura prácticamente indiscutida, hoy está prohibido en las escuelas de ese país. Hay una suerte de política que encarna Bolsonaro, que justamente tiene la consigna de la educación liberada, escuela sin política, escuela sin partido. Esa es la palabra que usa. Escuela sin partido, es decir, tratan de mimetizar las enseñanzas y los postulados de la educación para la liberación como una educación partidista, como una educación antisistema. Y realmente lo es, pero lo tratan de fusionar eso con la idea de que el PT y Lula y los sindicatos docentes se han apropiado de esos pensamientos de Paulo Freire. Creo que, por supuesto, esto que nosotros queremos impulsar se da como parte de una lucha contra lo que se intenta imponer desde el sistema. Lo vimos en la experiencia de los 4 años de gobierno que nos precedieron. No solamente la idea de recortar los presupuestos y de achicar el salario de los docentes y de someter
a la escuela, a las condiciones deplorables que hicieron que, por ejemplo, Sandra y Rubén se convirtieran en un emblema de la entrega por la escuela pública, a partir de que eso llegó al punto de que esos docentes dieran su vida simplemente cuando tenían que haber estado trabajando en condiciones seguras y en escuelas dignas. Pero esa idea de achicar la escuela también se articula con otra que estamos viendo avanzar, que es la idea de convertir el sistema, o mejor dicho, la educación en una suerte de espacio abierta para la comercialización y el mercado que ellos denominan el mercado educativo. Esto tiene clara expresión en todo el intento de estandarizar la educación a nivel global, lo que algunos denominan el maestro global, una frase que también utilizó algún ministro de Educación de la administración de Mauricio Macri. Esa educación global, estandarizada, a través de currículas globales que definen cuáles son los conocimientos a los que se debe acceder, acá, en la China, en Bélgica, en Finlandia o en Australia, y también controlada, regimentada a través del sistema de las evaluaciones estandarizadas, es decir, una forma de poner, una forma de eliminar la educación como un acto de libertad, bajo el pretexto de que los conocimientos globales estandarizados son los que van a garantizar los niveles mínimos necesarios para poder ser parte de una sociedad global y de un mercado global que va a requerir competencias iguales en los distintos países del mundo. Esta concepción, lamentablemente, en el contexto de esta pandemia, se ha ido de alguna manera extendiendo más, porque el contexto de la pandemia ha impulsado el tema de la educación a través de las plataformas. Hoy muchas compañías, como por ejemplo Google o Santillana, a través de la plataforma educativa que es la que utilizan para vender las evaluaciones estandarizadas, y otras han puesto a circular y han desarrollado este mercado de la educación digital, la educación remota, a distancia, cosa que les ha permitido dar un paso más en ese recorte de la libertad que significa pararse frente a los alumnos asumiendo un compromiso con la historia, con el contexto, lo que Paulo Freire decía, la lectura del texto y la lectura del contexto. Es decir, la estandarización de los contenidos educativos evidentemente es un acto para tratar de despersonalizar, para tratar de convertir al docente en un autómata, con la idea de que también sus alumnos, los sujetos del aprendizaje se conviertan en una suerte de objeto, porque si el docente se convirtiera en un autómata, que es lo que ellos tienen como punto de llegada, los receptores de la educación también terminarían siendo autómatas. Y yo creo que esta es la lucha que en este momento tenemos. Por supuesto, la lucha de los docentes, la lucha de los oprimidos, la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, la lucha de los estudiantes, la lucha de los campesinos.
todo tiene que ver con esa educación emancipatoria. Todo tiene que ver con un aprendizaje que se da en la experiencia de la lucha, y hay un vértice en el que se tocan educación y derechos humanos, que es justamente el esfuerzo, la lucha por hacer que se respeten los derechos de cada una de las personas, concebidas como sujetos de derecho, concebidas como sujetos históricos y concebidas como parte de una sociedad donde la riqueza cada vez más concentrada, la pobreza cada vez más extendida, parecería querer imponer como una especie de destino al que nos tenemos que resignar, que los ricos sean cada vez más ricos, que los pobres sean cada vez más pobres, y que el futuro prescripto por las clases dominantes se imponga a través de sistemas educativos forjados desde la idea de la naturalización de la desigualdad, de la naturalización de esta idea de la meritocracia que con tanta insistencia tratan de meternos en la cabeza. Creo que la educación básicamente hoy tiene como tarea retomar las palabras de Paulo Freire, convertir el acto de educar en un acto de libertad, en un acto de rebeldía, y convertir a los docentes y a las docentes, a quienes tienen en sus manos la tarea de elegir entre un destino de resignación, en el que simplemente nos convertimos en una foja, en un número que en algún momento se jubila, o asumir el compromiso de la lucha, que para nosotros, educadores, básicamente consiste en hacer que nuestra tarea sea una tarea de libertad, una tarea de compromiso con la lucha contra toda forma de opresión. Y creo que esa es básicamente la enseñanza de los grandes maestros como Paulo Freire y de todos aquellos que han dado su vida en la lucha por la educación liberadora. Bueno, Hugo, muchísimas gracias. La verdad que magistralmente nos llevaste desde la geopolítica, la perspectiva pedagógica, la perspectiva didáctica, sociológica, y que ya hayas comenzado este encuentro recuperando a Paulo Freire y anunciando esta celebración por sus 100 años, creo que ya connota a este encuentro que estamos llevando adelante, las casi 100 compañeras y compañeros que estamos presentes, nos da muchísima alegría y nos sitúa en una pedagogía de la esperanza y en recuperar esta idea de esa unidad y hermandad latinoamericana. Te cuento que hay compañeras y compañeros de varios distritos de la provincia de Buenos Aires, hay compañeros de La Rioja también presentes y siguiendo este encuentro. Y para empezar, quizás viendo esta centralidad de lo que vos decías y hacías referencia a esta frase, entre tantas las frases que tiene Paulo Freire, de decir que no estamos en este mundo para adaptarnos, sino para transformarlo, y este contexto de pandemia ha puesto sobre la mesa muchísimas desigualdades, muchas desigualdades, algunas que se acentuaron, pero hay otras que son estructurales, ¿no? Que son previas. ¿Cuáles considerás vos que son esas desigualdades a las que los docentes, las docentes no tenemos que adaptarnos, no tenemos que resignarnos, y son aquellas que tenemos que trabajar para transformar, cuando no para combatir? Sí, yo creo que esa frase para mí de Freire plantea los dos puntos en tensión. Yo creo que por lo menos en las sociedades modernas, es decir, la idea de que la educación tiene que servir para adaptar
o la idea de que la educación tiene que ser un arma para transformar. Y cuando Paulo Freire dice, no vinimos al mundo para adaptarnos, de alguna manera está diciendo, no entramos a una escuela para adaptar a nuestros alumnos a la desigualdad. Adaptar, para quien educa, tendría que ser, de alguna manera, convertir la resignación en una especie de valor moral. Hay una palabra que se usa mucho, que es la capacidad de resiliencia. A mí, ese término me produce rechazo porque lo veo fundamentalmente como la capacidad del ser humano para adaptarse y a sobrevivir en cualquier condición, aún en las más degradantes. Y yo pienso que en algún punto tiene que existir esa capacidad de decir no, ese punto en el que el hombre o la mujer se ponen de pie y dicen hasta acá, hasta aquí. Y yo creo que en este momento nosotros en un contexto, como vos decías, tan difícil, tan imposible de predecir, de imaginar, y en el que las desigualdades son más lacerantes y se ponen más de manifiesto, y en el que el destino de los que hoy sufren las consecuencias de no haber tenido Estado, de no haber tenido la posibilidad de acceso a la vivienda, de no haber tenido la posibilidad de un trabajo que te brinde la cobertura social, o de una jubilación, o de una forma de ingreso que te asegure condiciones dignas de vida. Está claro que los límites para nosotros pasan por eso. Es decir, no podemos imaginar una escuela que no construya anticuerpos sólidos contra la adaptación, contra la resignación. Una escuela que forje hombres y mujeres jóvenes que salgan a la vida con una incapacidad de aceptar lo injusto que tiene que caracterizar a ese ser humano que nosotros queremos formar. Es decir, la intolerancia contra la injusticia, la intolerancia contra la opresión, la incapacidad de adaptarse y de hacer que otros se adapten a vivir en condiciones en las que la dignidad del ser humano es negada. Yo creo que básicamente eso tiene que ser el papel de los trabajadores y trabajadoras de la educación, y que se tiene que desplegar en todos los niveles de la vida, estando dentro del aula y estando fuera del aula, por supuesto. En el medio hay algo que para mí es clave, que es asumir la condición de clase a la que pertenecemos, porque es así, es decir, si el docente tiene una clara pertenencia al colectivo del que forma parte como trabajador o trabajadora, es más fácil que ese pasaje hacia esa educación crítica se pueda dar. Si no lo tiene, es lamentablemente más seguro que termine siendo simplemente un transmisor de conocimientos prescriptos que traten de cimentar la resignación. Y muy necesaria también esta comparación que hiciste cuando planteabas esto de tratar de instalar la idea de maestro global en contraposición a la idea de educador o educadora popular, y hiciste también referencia a la idea de este currículum global.
¿Y cuáles considerás vos que son, digo, porque currículum, y decimos también es la disputa por el conocimiento, ¿no? Entonces, el currículum no tiene que ver solamente con una construcción burocrática, sino que es esa disputa también de poder popular, y la disputa por el conocimiento entra en eso. ¿Cuáles considerás vos que son parte de esos contenidos que tendrían que nutrir un currículum que emparente lo que es la educación popular y los derechos humanos, entendida la educación como tal? Yo creo que básicamente aquello que se niega desde la idea de los conocimientos globales, que es nuestra historia, nuestra identidad, nuestras construcciones sociales, aquello que no va a aparecer en ninguna currícula de una multinacional que en este momento está enlatando los conocimientos que se van a evaluar dentro de 5 años, por ejemplo. Nada de eso va a aparecer. Nuestras luchas, nuestra historia, nuestra identidad, el cómo llegamos a ser lo que somos, en un proceso en el que fuimos avanzando y retrocediendo como pueblo y como pueblos en América Latina, porque creo que nosotros tenemos que rescatar también esa idea de que formamos parte de una unidad que excede los límites de nuestro país, porque en la lucha por la liberación de nuestro pueblo tenemos que pensar en la lucha por la liberación de nuestros pueblos. Nos estamos acercando esta semana a la recordación de lo que fue el rechazo al ALCA, el 5 de noviembre, se van a cumplir 15 años. Y son momentos que nosotros tenemos que rescatar, y es ahí donde tenemos que buscar aquellos conocimientos que generalmente son negados, son ocultados, son puestos detrás de una especie de mampara opaca para que no accedamos a ellos. Y creo que ahí es donde está la tarea nuestra. Bien, ahí nos están insistiendo algunos compañeros, La Matanza pide ser nombrada, está La Matanza presente, como están Morón y muchos otros distritos. La Matanza está presente, lo vamos a reiterar. Hugo es un poco de La Matanza y un poco de Lomas en realidad, pero bueno, lo vamos a compartir. Vamos a saludar a Silvia Alicia Sánchez también, que nos honra con su presencia. Que Jacobo iba a eso, está la querida compañera Alicia Sánchez, te vemos por ahí, Ali, Mari presente como siempre en este encuentro. Vamos a habilitar la posibilidad de hacer preguntas, intervenciones, las vamos a organizar y a ordenar para que no superen un tiempo razonable, de manera que Hugo pueda recuperar en su intervención lo que ustedes, compañeras y compañeros, necesiten preguntar o intervenir. Así que bueno, habilitamos ese uso de la palabra. Bien, acá mientras esperamos, retomamos unas palabras de Luis, quien nos dice, retoma las palabras de Freire, quien dice: el diálogo es el encuentro amoroso de los hombres y mujeres que, mediatizados por el mundo, lo pronuncian. Esto es, lo transforman, y transformándolo, lo humanizan, para la humanización de todos. La educación es comunicación, diálogo. El desafío es pensar en el compromiso social, ético y político de una universidad que dialogue con los pueblos. Como decía Rodolfo Walsh, la universidad tiene que formar profesionales desde un pensamiento crítico, pero también debe enseñar a sentir como propio el dolor ajeno. Bueno, nos agradece este espacio. Y gracias a vos, Luis, por tus palabras. Bien, Alejandro, ¿querías hacer una pregunta? Me pareció, discúlpame, Alejandro Bresler. Está silenciado. Sí, tenía mucho que ver con lo que, bueno, primero gracias a Rodrigo, al instituto, y gracias por supuesto, a Hugo y a Silvia por estar. Tenía que ver un poco con lo que decía al final Hugo, que mencionó mucho a Paulo Freire, que es un autor que, bueno, dentro de lo que es
es, digamos, la academia en relación con las carreras que tienen que ver con educación. Es un autor que se lee bastante, yo, bueno, por lo menos en la universidad donde yo doy se lee, por lo menos se menciona, se conoce, pero también sería como muy interesante recuperar otros autores que pensaron en estas cuestiones, y el primero que me viene a la cabeza, digo, y la verdad quería saber qué pensabas acerca de esto, es Kusch, porque es un autor que está, en principio, desaparecido de la academia, o sea, Kusch es simplemente para la gente que hace proyectos de investigación sobre Kusch y nada más, o sea, en la academia no se lo ve nunca. Y bueno, y en Geocultura del Pensamiento Americano, creo que es en ese libro que está, hay un capítulo 2 o 3 corrido, pero hay uno que se llama El miedo a pensar lo nuestro, y justamente lo que dice es como que el saber tiene como es como una especie de relación entre lo oculto y lo popular, lo oculto que sería como lo que aporta una técnica para pensar una semántica del devenir cotidiano, y que el problema de América es que es más o menos lo que decía Jauretche con la cabeza y el sombrero, ¿no? O sea, hacer que la cabeza se adapte al sombrero, y que nosotros traemos una técnica, que es un poco lo que decías de las pruebas internacionales, traemos una técnica que es absolutamente importada y es incapaz de pensar la semántica de la problemática americana. Entonces yo quería saber, en todos los niveles educativos, digamos, en el nivel universitario es evidente que el esfuerzo no se hace, por lo menos en las carreras, no, bueno, en la carrera que yo seguí, que es filosofía, bueno, olvídalo, o sea, no, es como hablar de Kusch, es como escupir en la cara de alguien, digamos, básicamente. Pero en todos los niveles educativos, ¿cómo veías esta relación? Si veías que efectivamente hay esfuerzos que se hacen para poder pensar la técnica, o poder pensar, digamos, poder transformar esa dinámica, esa semántica, ese devenir de lo popular en una técnica de enseñanza, si efectivamente vemos ese esfuerzo, o si nos empeñamos en repetir modelos, en repetir esquemas, en repetir cuestiones que no están pensadas para América. O sea, no nos representan. Entonces digo, ¿qué pensabas vos de eso? O sea, respecto de esta relación, ¿no?, entre el pensamiento popular y el pensamiento académico, aunque sea desde la primaria, ¿no?, en todos los niveles. Bueno, eso, quería saber qué pensabas sobre eso. No, creo que Kusch lo plantea como un espacio de disputa, un espacio permanentemente tensionado entre lo que es el pensamiento sistémico, que trata de uniformar, de regimentar en los distintos momentos en función de, digamos, fundamentalmente de las tendencias y los sectores dominantes, y el intento por romper esos moldes que surgen del movimiento popular. Yo creo que el caso de Paulo Freire tiene la doble condición de un educador popular y de alguien que aportó al pensamiento académico y que está muy, digamos, que es muy cercano a la experiencia cotidiana de los docentes que desarrollan su tarea con un compromiso con los sectores de su clase. Creo que esa tensión va a estar permanentemente y va a tener que ver con los avances y los retrocesos del movimiento popular. Se va a definir más fuera desde la academia que dentro de la academia, entiendo yo. Porque nosotros tuvimos durante los 4 años últimos de gobierno macrista un intento digamos, un intento de certificar de los centros de formación docente,
y de las propias instituciones educativas de certificar todo lo que tuviera que ver con cualquier germen de educación popular. Incluso contratando a través de fundaciones fantasmas, donde muchos de los que hacían los contratos para formar líderes entre el personal directivo, docentes superlativos y un montón de modelos que se trataron de imponer poniendo mucho dinero del Estado, pero para tratar de formar en esa idea de la meritocracia, que es también la idea de la adaptación y de la adaptabilidad. Así que creo que sí, que es parte de una disputa en la que se va a tener que pelear desde la academia, de los centros de formación, desde las organizaciones sindicales, desde las instituciones que tratan de impulsar la idea de la educación popular. Hugo, hay una compañera que plantea tu mirada acerca de la educación popular en cuanto a un posicionamiento para todo el sistema educativo o para parte de él. ¿Cómo lo considerás? No, creo que nosotros tenemos que tratar de que no haya una escisión, una especie de punto a partir del cual la educación sistémica y la educación popular se convierten en dos brazos de un río que cada vez se alejan más uno del otro. Tenemos que tratar de que eso no ocurra y es la lucha cotidiana. Tratar de que dentro del sistema también el germen de la educación popular fluya, que vaya sedimentando y penetrando, porque si no, vamos a terminar convirtiendo la educación popular en un gueto para aquellos que tienen un compromiso, que tienen una mirada más crítica, y le vamos a regalar todo el camino, todo el espacio a los otros. Bien, un compañero te pide si podés recuperar un análisis sobre la derrota del 2015 y el triunfo de la derecha. ¿Qué podés compartir de, pasado el tiempo, una reflexión en ese sentido? Y creo que es un proceso complejo, pero básicamente creo que está demostrado que cometimos errores, que subestimamos la fuerza que enfrentábamos, la capacidad de generar desde la ciudad de Buenos Aires un proyecto nacional. Mucho tiempo se repitió la idea de que, bueno, el macrismo o el PRO es un fenómeno de la capital, de los porteños, no se puede extender. Creo que subestimamos también la acción que a nivel de todo el continente venían desarrollando el imperialismo yanqui a través de la acción de distinto tipo, como fue, por ejemplo, el golpe de Estado en el 2008, golpe de Estado judicial, ¿no? O sea, la nueva etapa de golpe de Estado, pero bueno, empezó en Honduras, siguió en Paraguay, siguió en Brasil, y creo que pudimos aprender, tuvimos la capacidad de entender el valor de la unidad, ¿no? Creo que parte del aprendizaje de la derrota del 2015 es haber constituido el Frente de Todos en el 2019, con un proceso de resistencia social que abrió el camino, pero con un proceso de unidad que lo posibilitó. La resistencia social
sin la resistencia social no hubiésemos llegado a derrotarlos, pero sin la unidad tampoco hubiese sido posible. Y esto es importante como aprendizaje del 2015, pero también para el momento actual que estamos transitando. Vos sí hiciste referencia mientras hablabas a la importancia que la educación contribuya a la formación de un pensamiento crítico, y hiciste referencia también a esta necesidad de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de tener conciencia de clase, y bueno, y creo que hay un tema que se emparenta mucho, ¿no?, con estas dos ideas, ¿no?, el tema de entender y comprender a qué clase se pertenece y este pensamiento crítico, y ahí viene el pedido de tu opinión, y que con esa didáctica que tenés para expresarte nos hables acerca del proyecto de impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a la riqueza. Sí, es una iniciativa que está impulsando el bloque de diputados del Frente de Todos y que consiste en gravar las fortunas personales de aquellos que posean 200 millones de pesos mínimo y después de ahí para arriba, que va graduando con un mayor aporte a los que más fortuna poseen, que podría estar recaudando unos 3.500 millones de pesos, el equivalente a un poco más de un punto del PBI, que tendría asignación directa a una parte, las becas para los estudiantes, otra parte, construcción de proyectos de vivienda popular, que es un tema acuciante, otra parte iría a crédito para que las pymes puedan recuperar terreno perdido, otra parte iría a proyectos como por ejemplo la compra de vacunas para el COVID-19. Y está planteado como un aporte extraordinario, es decir, que sería por única vez, y pensamos que tiene que ser la base de un futuro cambio profundo de la estructura impositiva en la Argentina. El sistema tributario argentino es profundamente injusto, pese, digo, contra lo que a través de los grandes medios tratan de hacernos creer todos los días, y lamentablemente en muchos casos lo logran, de que en la Argentina se pagan muchos impuestos. En realidad, la verdad es que en la Argentina se pagan muchos impuestos en los sectores populares, pero no se pagan muchos impuestos en los grandes poseedores de riqueza. Esa es la verdad. Y ellos, de manera muy inteligente, hacen creer a todo el mundo de que, bueno, si yo, que soy un pobre trabajador, pago tanto impuesto, me imagino cuánto más pagará un tipo que es más rico. Es exactamente al revés. El que es mucho más rico paga mucho menos que el que es más pobre. Eso es la media que hay que, digamos, que desandar, que hay que tratar de... Y bueno, este gravamen va a servir ahora para salir, para paliar una situación en la que realmente se necesitan esos recursos, pero también para poder discutir a futuro de qué manera hacemos para ir hacia un sistema tributario mucho más justo que el que hoy tenemos. Bien, Mateo está pidiendo realizar una pregunta. Yo no te veo en pantalla. Mateo, si estás por ahí. Sí, acá. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es esta. Por ahí, en el marco de esta educación popular que se plantea, ¿cuál cree usted que sería el rol o el aporte de la organización estudiantil?
por ahí mediante centros de estudiantes, y si cree que enriquecería esta educación. Sí, yo creo que el papel de los estudiantes es clave. Creo que los centros de estudiantes, tanto a nivel de la escuela secundaria como de las instituciones universitarias, tienen que ser partícipes de la definición de los contenidos educativos, tienen que ser partícipes de la definición de las leyes que expresan las orientaciones de las políticas educativas a nivel más general, y tienen que ser partícipes de las definiciones en la vida de las instituciones educativas cotidianamente. Creo que las instituciones educativas se tienen que enriquecer con la voz de los estudiantes, como se tienen que enriquecer con la voz del colectivo que representa a los docentes, que es la organización sindical. Muchas gracias. Vamos a dar lugar a 2 preguntas más. Es una charla muy interesante y la verdad es que, Hugo, queremos seguir aprovechando la claridad, tu claridad conceptual, tu claridad ideológica, pero conscientes de tus tiempos. Vamos a habilitar 2 preguntas más. Creo que, Elena, vos habías recuperado alguna. Bien, ahí buscamos. Sí, Osvaldo, vos habías hecho un comentario, ¿no? De paso agradecemos la presencia de Osvaldo, que también es un compañero con el que en su momento trabajamos con mucha fuerza, coordinador nacional de educación intercultural bilingüe. Mientras Alejandro iba planteando algunas cuestiones importantes de trabajar en la educación, la verdad que me acordaba del trabajo conjunto que él coordinó. Vos habías hecho una pregunta, ¿no, Osvaldo? Sí, gracias, Elena. Saludo a todos y todas, Silvia, Hugo. Sí, hay algunas conversaciones que son como recurrentes, ¿no? Respecto de este tema algunos le llaman la subjetividad pedagógica. ¿Cómo hacemos para interpelarnos como colectivo docente respecto de algunas paradojas que parece que la historia nos tiene reservadas, como decía la ex ministra de Mendoza, viceministra también nacional, María Inés Bolmen, nos contaba que el 75% de los docentes habían votado por Macri, por Cambiemos, en el 2015, y mirado desde la perspectiva de lo que fueron las políticas educativas a partir del 2003, a partir de la Ley de Educación Nacional, elevar a más de 6 puntos del Producto Bruto, el fortalecimiento de los niveles, de las modalidades, las 17 universidades nacionales, toda la fuerza que se ha puesto en la inclusión, en el programa de formación permanente, bueno, nada que todos ustedes ya conozcan. ¿Cómo nos podemos explicar que el 75% de los docentes de Mendoza hayan votado de esa forma? Hay algo ahí que se nos está escapando y que quería escuchar la reflexión de Hugo. Gracias. Sí, y yo creo que es un tema que nos interpela, qué sé yo, como gremio docente, que nos interpela como parte del movimiento popular, pero básicamente habla yo creo, de la capacidad de penetración que tienen las ideas del neoliberalismo, esa ideología que nos va impregnando como una especie de lluvia permanente que a veces no nos damos cuenta y penetra, y que
para ellos, por ejemplo, el hecho de que los docentes formen parte de una organización gremial es un contrasentido. Ellos consideran que los docentes deberían ser 100% parte de su propia fuerza, del sistema que ellos representan. Lo era así hace mucho tiempo, donde hablamos de muchas décadas atrás. La pauperización fue haciendo que los compañeros y compañeras docentes tomáramos conciencia de nuestra condición de clase, de nuestra condición social, y que nos volcáramos masivamente a una práctica sindical que va generando con el tiempo, que va generando en determinados momentos de acumulación, de convulsión, una sedimentación que posibilita que los docentes se vayan haciendo de una conciencia que de alguna manera nos pone como protagonistas de la historia. Se da esa paradoja. Hoy los gremios docentes en América Latina, en los países como Chile, Colombia, Honduras, para nombrar solamente algunos de los que están luchando en las peores condiciones, los gremios docentes juegan un gran papel. Y uno se pregunta cómo si de pronto una parte de esos trabajadores termina votando a un partido de derecha o de centro derecha. Sin embargo, colectivamente, las grandes puebladas en América Latina siempre tienen a los gremios docentes siendo parte de esos momentos de lucha. Es como que tenemos esa contradicción. Pero también es cierto que muchos trabajadores, porque a veces nosotros desde el gremio docente idealizamos al obrero, porque pensamos, bueno, en el nuestro es como, siempre decimos, el gremio, nuestra condición es como esa parte de San Clemente del Tuyó, donde se mezcla el agua del río y el agua del mar. Y a veces, según como sopla el viento, hay más agua de mar que aguas de río, y a veces al revés. Y los vientos de la historia, en esos puntos de sectores sociales que estamos como todavía en un punto de intersección, pueden producir hechos como que de pronto muchos terminen votando una opción conservadora y en otras circunstancias la mayoría votando una opción de cambio. Pero a mí me pasó estar en asambleas en el cordón industrial de uno de los sectores de mayor conciencia, como el de Villa Constitución, en asambleas con compañeros trabajadores que argumentaban y defendían su decisión de votar a Mauricio Macri porque les había prometido que iba a eliminar el impuesto a las ganancias. Les había prometido dos cosas y me lo discutían, pero no solamente me lo discutían fervorosamente y en algunos casos agresivamente, diciéndome: Mauricio Macri dijo dos cosas, que va a devolver el impuesto a las ganancias y que lo que está bien no lo va a tocar, que va a respetar todas las conquistas, que viene para mejorar, para hacer mejor lo que los gobiernos anteriores hicieron bien. Y muchísima gente de la clase obrera votó, evidentemente, a Mauricio Macri, no solamente los docentes. Creo que
es el tema, el gran tema que nosotros tenemos que definir, pero ese gran tema que creo que Gramsci lo plantea también, ¿no? La capacidad que tienen las clases dominantes de instalar el sentido común de los que no tienen nada como si realmente fuera otro. La hegemonía, ¿no? La capacidad de... Y creo que es el gran tema del movimiento popular, es la lucha constante nuestra, porque realmente, si todo lo que sufrimos la injusticia votáramos consecuentemente con lo que sufrimos, estos tipos no ganarían nunca una elección. Pero bueno, los medios de comunicación, esa capacidad de mentir, a veces también los propios límites de los gobiernos populares, porque se van cambiando cosas, pero no a la velocidad y con la profundidad con que muchos sectores necesitarían ver los cambios para no ser llevados hacia la derecha, ¿no? Con su voto. Pero bueno, sí, a mí realmente esa pregunta que haces vos es casi la que uno se formula todos los días, ¿no? Porque todos los días es esa lucha, todos los días es esa tensión para tratar de que nuestros compañeros y compañeras el día que van a votar no se peguen un tiro en el pie, que es lo que muchas veces pasa. Vos fijate, Bolsonaro, un personaje patético, grotesco, hoy tiene mejor imagen pública que la que tenía cuando ganó la elección. Y la mayoría de los que viven en Brasil, evidentemente, no son gente de poder adquisitivo como para que eso se pueda dar. Bien. Bueno, la verdad que agradecemos al maestro Boyarsky, a Silvia también por su presencia y por su excelente moderación. Va a cerrar nuestro rector, pero también en esto de que fuimos hablando de las voces de muchos maestros y maestras, quiero retomar las palabras de otra colega que es una señora maestra, que es María del Carmen Pesani, quien tiró acá muchas preguntas, pero quiero retomar una frase de ella que puso en el chat, que me parece que sintetiza muchas de las cuestiones para seguir pensando. La educación popular está emparentada con una didáctica de la dignidad, que recupere los saberes de aquellos y aquellas que han vivido la subordinación de la cultura hegemónica. Un poco a eso nos convocamos como Universidad Nacional, Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos. Queremos claramente, desde ahí estamos posicionados, en garantizar el ingreso, la continuidad y la formación de cada una y cada uno de nuestros estudiantes en un marco de derechos humanos, y claramente estamos posicionados en el lugar de la educación popular, de la pedagogía crítica, y también creemos en la pedagogía de la ternura. Bien, un poco a esto estamos convocados, a esto los convocamos a todos a ser parte. Este instituto es de todas, todos y todes, y bueno, lo dejo a nuestro querido rector, quien va a hacer el cierre como corresponde, y gracias nuevamente, queridos maestros. Muchas gracias, Hugo. Para nosotros, además de que es un honor tenerte entre nosotros, es un orgullo tenerte como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Lo que dejás como mirada es un enfrentamiento entre una pedagogía colonial y una pedagogía crítica. La educación para la liberación fueron la que plantearon los y las 30.000 detenidos desaparecidos. Las madres reencarnaron esa lucha y crearon la Universidad Popular hace más de 20 años. Ellas son nuestra guía, así que ese es el camino. Así que, Hugo, estás invitado, sos un invitado de honor y te agradecemos enormemente la presencia y el orgullo de que nos representes en la Cámara de Diputados. Bueno, quisiera no solamente agradecer, para mí es un orgullo estar acá,
y sé que la Universidad de las Madres es un producto de la lucha ejemplar de esas mujeres que fueron capaces de hacer lo que no se pudo hacer en ningún lugar del mundo, que es derrotar en la peor de las peores correlaciones de fuerza que uno se puede imaginar, derrotar en términos culturales y políticos al terrorismo de Estado, lograr que los genocidas estén presos. Y bueno, de ahí en más todo lo que pudimos hacer, el resto es una continuidad de eso, pero el punto, el Big Bang de eso es esa lucha ejemplar, el día que salieron desafiando cualquier lógica política, cualquier lógica imaginable. Por eso nunca vamos a terminar de expresar el agradecimiento. El otro día votamos por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos un proyecto que seguramente se aprobará en los próximos días, que es la devolución, la restitución de en los legajos de los trabajadores y trabajadoras que fueron desaparecidos siendo empleados en empresas privadas. Esto también tiene que ver con la lucha de las madres, de las abuelas. Así que les agradezco muchísimo y a todos los que participaron, a Silvia, a Alicia y a todos ustedes. Gracias, gracias por la invitación. Gracias.